Con Anthony Edwards al frente, Minnesota se cargó a Devin Booker y a Kevin Durant en los playoffs de 2024 y en los de 2025 tumban a Los Ángeles Lakers de Luka Doncic y de LeBron James. Y cuidado, porque los playoffs continúan para ellos y pueden dejar más víctimas de tamaño legendario. Pero estamos sobrevalorando esta imagen que tenemos de matagigantes de los Timberwolves. ¿Es realmente lo que estamos viendo del equipo? Hoy quería compartir una pequeña reflexión con vosotros, comentar este tema antes de que arranque las semifinales de conferencia, antes de que Minnesota continúe su camino en los playoffs, porque es evidente que hablamos de un equipo diferente, un equipo especial, un equipo que tiene el componente físico, que tiene el componente atlético, que tiene la defensa y que tiene, por supuesto, a Anthony Edwards, uno de los mejores jugadores del mundo, un jugador que todavía no es top 5, pero que por cómo funcionan los playoffs, por cómo es el baloncesto que se juega en la postemporada, funciona muy bien, porque tiene el carisma, tiene el liderazgo, que es algo muy importante, la valentía. No le teme a nada ni nadie. Y lo hemos visto, lo vimos el año pasado con Kevin Durant, lo hemos visto este año con LeBron James. Esto es algo fundamental, importantísimo, porque es tu líder, tu gran estrella sobre la cancha. Minnesota, como os digo, tiene ese punto defensivo, ese punto atlético, ese punto del tamaño. El tamaño es fundamental en el baloncesto. Hoy en día lo ha vuelto a ser después del pick del small ball con los Warriors de Stephen Curry, de Kevin Durant y de Draymond Green, que claro, también eran los mejores en small ball cuando todo este estilo llega a su punto álgido, pero también, de nuevo, porque tienes a Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala, Kevin Durant y Draymond Green en cancha. Todos estos jugadores te coincidían en sus mejores años, salvo Andre Iguodala, que adoptaba un rol más de hacer que el equipo funcionase, de estar al servicio del funcionamiento colectivo, y eso hacía a los Warriors un equipo todavía más peligroso. Bien, en la época actual el tamaño vuelve a tener una connotación fundamental en el baloncesto y en la NBA. Lo hemos visto en la serie de Los Ángeles Lakers, lo hemos visto en más eliminatorias, lo hemos visto incluso también en la mejora que pegaron los Dallas Mavericks de Luka Doncic cuando añaden los elementos de Derek Lively, Daniel Gafford, PJ Washington. Ahí es cuando los Mavs pasan de ser un equipo más de la Conferencia Oeste que daba para lo que daba, una primera ronda y gracias, a ser un equipo que se coló en las finales de la NBA cuando nadie o muy poquitos esperaban que llegasen hasta ahí. Y en esa Conferencia Oeste, donde ahora mismo nos preguntamos también quién es el mejor equipo, mejor dicho, quién es el segundo mejor equipo por detrás de Oklahoma City Thunder, tenemos el caso de Minnesota Timberwolves, que claro, lo que se percibe desde el aficionado, lo que se percibe desde el aficionado medio, desde la masa a través de las redes sociales, de las publicaciones, de mucha gente que sigue la NBA o que se entera de lo que pasa, pero que no consume de forma activa todos los playoffs o toda la serie, sino aquellas partes que le interesan más, es que Anthony Edwards se está cobrando unas víctimas de tamaño legendario. Porque claro, dices, oye, si en 2024 se ha cargado a Kevin Durant, porque además los Timberwolves pasaron por encima de los Suns, Kevin Durant más Devin Booker, en 2025 Anthony Edwards es el rostro de la eliminación, además, de nuevo de forma muy superior y muy contundente, ante los Lakers de Luka Doncic y LeBron James, que para muchos eran precisamente ese equipo que respondía a la pregunta de quién es el segundo mejor equipo, el segundo mejor conjunto de la Conferencia Oeste. Evidentemente los Lakers no lo son en 2025, pero también debemos preguntarnos si precisamente Minnesota ocupa ese hueco. Claro, en el vídeo, lo pongo en el título, os lo decía al principio, oye, ¿estamos sobrevalorando quizás esta fama de matagigantes? ¿Tiene esto sentido con el hecho de decir que quizás Minnesota es el equipo que responde a la pregunta de quién es el segundo mejor del oeste? Bueno, es que son compatibles. ¿Por qué digo que son compatibles? Porque, por ejemplo, los Suns de 2024 eran una auténtica banda. Los Lakers de 2025 no. Es un equipo mejor solamente por la presencia de Luka Doncic y de LeBron James. Tienen más recursos, tienen un mejor entrenador. No tenían los problemas internos que sí tenían aquellos Suns, que de nuevo eran una banda, así de claro. Pero es que, claro, ¿qué queda en la imagen? Que Anthony Edwards se está cargando a Kevin Durant. Que Anthony Edwards, además, deja esas imágenes enfrentando, retando
a un icono del baloncesto como Kevin Durant. Entonces se queda esa imagen en el imaginario, en el recuerdo colectivo. Lo mismo que con los Lakers. Porque tenemos imágenes de Edwards empujando e incomodando a LeBron. No se arruga ante nada ni nadie. Él mismo ha dicho que Kevin Durant es su jugador favorito y que LeBron James evidentemente es uno de los mejores de la historia. Si no el mejor. Pero cada vez que les tiene delante no se arruga, es un valiente. Esto para playoffs es importantísimo. Pero claro, aunque queda esa imagen de Anthony Edwards tumbando a una leyenda, la realidad es que los Suns de 2024 eran un equipo horroroso, que si los Timberwolves pasan por encima de ellos, no es primero por Anthony Edwards, sino precisamente por ese componente que explica la formación y cómo están creados estos Timberwolves, que es la defensa, el físico y el tamaño primero. Ellos se crearon para enfrentarse, para medirse de tú a tú a los Denver Nuggets de Nikola Jokic. Para eso estaban creados y precisamente eso consiguieron en los playoffs de 2024 a base de defensa, de tamaño y de físico. Y creo que esta es la serie que precisamente debería tener más reconocimiento. ¿Qué ocurre? También entiendo cómo funciona el entramado mediático, cómo funcionan las redes sociales, y por eso lo que queda en la fama de matagigantes de los Timberwolves y de Anthony Edwards, porque van de la mano, es que son matagigantes porque se han cargado a Kevin Durant en 2024 y a Luka y LeBron en 2025. La realidad es que Minnesota pasa por encima de los Suns en 2024 gracias a físico, gracias a potencia, gracias a ahogar al rival y, por supuesto, a la anotación de Anthony Edwards. Pero también estaba la presencia de Karl Anthony Towns, que hizo unos playoffs fantásticos. En segunda ronda es cuando llega la gran serie que sí que deberíamos recordar como la mejor de Minnesota, y es cuando precisamente se cargan a los Nuggets de Nikola Jokic, que estaban defendiendo título. Esa serie es mucho más impresionante y mucho más importante que las victorias de Minnesota ante Phoenix en 2024 y Lakers en 2025, porque fue el primer equipo que de verdad cortó a los Nuggets, que cortó esa acción de línea de fondo, el alley-oop de Jokic a Gordon. Pero en el imaginario queda antes Edwards tumbando a Durant y Edwards tumbando a LeBron y a Luka. De nuevo, tiene sentido, así funcionan las cosas. Recordemos también que Minnesota pegó la mayor remontada de la historia en un Game 7 y lo hicieron en el campo de Denver. Minnesota es un equipo que además es gracioso como con el traspaso de Karl Anthony Towns cómo ha girado todo. Lo he comentado ya en alguna ocasión. A inicios de temporada, cuando se produce el traspaso, es muy criticado sobre todo para la parte de Minnesota. A los Wolves les cuesta horrores el inicio de temporada y las sensaciones ofensivas con Edwards y Randle son muy malas, de que se pisan, de que se estorban. Así de claro. Y los Knicks conectan desde el principio, funcionando a la perfección. Ingeniería express desde el minuto 1 que coinciden Towns y Branson en cancha. Estamos ahora en playoffs. ¿Qué nos encontramos? A unos Knicks donde falta defensa, donde el foco ha cambiado de la defensa al ataque en un equipo de Tom Thibodeau, donde no consiguen explotar del todo todas las virtudes ofensivas que han añadido, no tanto Towns, sino otros jugadores, por la presencia de Tom Thibodeau, un entrenador de mentalidad defensiva, y unos Knicks que no tienen la etiqueta de candidatos en el este, en una conferencia donde el nivel medio es más bajo que en el oeste. Y sin embargo, Minnesota, que ha tenido una temporada regular más turbulenta, les ha costado, han tenido más roces internos, su final de temporada es mucho más sólido desde que regresa Julius Randle de una lesión final. Su tramo final de temporada regular es muy potente, llegaban en muy buena forma a los playoffs. ¿Y qué ocurre? Que por cómo están construidos, muy probablemente este proyecto de Minnesota, que es el que van a tener durante los años que esté allí Anthony Edwards, yo creo que Anthony Edwards es un jugador condenado a marcharse a un gran mercado, le pegan muchísimo los New York Knicks, las cosas como son, le pega una barbaridad a este tío jugar en un gran mercado y ser el jugador que de verdad consiga que los Knicks ganen algo en playoffs. Sería una cosa, eso sí que sería categoría histórica. Pero como os digo, por cómo están construidos, muy probablemente estos Timberwolves sean un equipo de mucho mejor rendimiento, de mucho mejor funcionamiento en playoffs que en temporada regular. Y muy probablemente ellos sean la respuesta a la pregunta de quién es el segundo mejor equipo del oeste.
Una ronda contra Houston Rockets, estoy grabando esto antes del sexto partido entre Warriors y Rockets, una ronda entre Rockets y Timberwolves puede ser auténtica, droga dura a nivel ofensivo, puede ser una cosa durísima de ver. Y contra los Warriors sí que me parecería una prueba muy interesante. También aquí Golden State tendría un problema similar al que han tenido los Lakers con el tema del tamaño y la presencia física que tienen los Timberwolves. Habría que ver un poquito cómo juega Golden State. Pero lo dicho, Minnesota es un equipo interesante, un equipo que para playoffs es muy complicado, que tienen en Anthony Edwards una figura carismática, pero que creo que se está sobrevalorando su imagen de matagigantes. Por supuesto, si se cargan a Warriors en semifinales, luego llegan a finales de conferencia, estaríamos hablando de 2 finales de conferencia consecutivas. Luego hay que ver, por supuesto, y hablamos mucho de cómo van a resolver la papeleta del contrato de Nash Reid, de Julius Randle, por supuesto. Eso ya lo tendremos que ver. Pero en muchas ocasiones hablamos demasiado de, oye, estas decisiones, oye, no sé qué, oye, ¿qué va a pasar? Y obviamos lo que está pasando en cancha. Y lo que está pasando en cancha, o lo que hemos visto de momento en los playoffs de 2024 y en los playoffs de 2025, es que Minnesota tiene el componente físico, defensivo y de tamaño que hoy en día es más importante que nunca, o más importante que en la década pasada, para ganar en la NBA. Pero para ganar cuando llegan los playoffs, que es el momento más importante. Dicho eso, sin quitarles mérito, porque no se le puede quitar, sí que creo que esta fama de matagigantes se infla demasiado por estar los nombres que están metidos. Pero como os decía, los Suns de 2024 eran una auténtica banda, los Lakers de 2025 han demostrado que eran un equipo con más armas de temporada regular que de playoffs, y la gran victoria de Minnesota en este playoffs y medio que les llevamos de momento con Anthony Edwards en postemporada, la mejor victoria es precisamente de la que menos se está hablando. Cuando eliminan a Nikola Jokic y a los Nuggets campeones en el 7º partido de las semifinales de 2024. Quiero saber qué pensáis. Quería compartir hoy esta pequeña reflexión con vosotros antes de que empezase la segunda ronda. Así que nada, como siempre, os leo en comentarios, dejadme vuestra opinión. Continuamos por ahí el debate y nos vemos en el próximo vídeo.